Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar esta guía y de todo corazón, bienvenidos y también saludos cordiales a todos los que están aquí presentes en este momento y que también todos aquellos y aquellas que esperamos que ingresen. Voy a iniciar esta guía con una oración. Nuestros queridos y amados Padres Celestiales, Hanul Pumunim, Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, estamos aquí con la finalidad de poder compartir y expresar más de tu enseñanza y que esta guía interna que vamos a reflexionar con la finalidad de poder nosotros llegar a convertirnos día con día en esos hijos e hijas verdaderos que usted espera. Y el tema que vamos a compartir en esta noche es el significado de la ley celestial. Queremos de todo corazón que usted nos acompañe y que nos dé siempre sabiduría para poder expresar de la mejor manera sus palabras, para poder expresar de la mejor manera el significado de este término tan importante y basado, aferrándonos siempre a las palabras de nuestros padres verdaderos y queriendo siempre en todo momento poner a un lado nuestro propio punto de vista o nuestro propio criterio personal. De todo corazón, anhelo que nos acompañes en esta noche y bienvenidos a todos los hermanos y hermanas que están compartiendo esta sesión de la guía interna y que quede también grabada para que otras personas puedan estudiarlo y compartirlo. Oro y reporto esta oración en el nombre de Fernando Barrantes, como miembro de una familia bendecida central, Barrantes Pineda, Ayo. Ayu. Entonces, bueno, gracias. Voy a compartir en este momento la presentación. El tema que vamos a compartir, como lo mencioné hace un momentito, es el significado de la ley celestial. Permite. Puedo. Ahora sí, porque esta barrita está tan cerca. Bueno, voy a compartir el tema de la ley celestial. En las Sagradas Escrituras de los padres verdaderos, así como también en la Sagrada Biblia, se hacen referencias a la ley celestial. Y Salmos 119:44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Sea la importancia de guardar la ley. En ese tiempo, cuando fue expresado estas palabras, estaban aferrados, estaban unidos los judíos, que como el fundamento que debían establecer era de unirse a la ley, unirse al cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? A las leyes mosaicas compartidas por Moisés en ese momento. Isaías 48:18, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La importancia de practicar la ley celestial. La ley celestial está por encima de una religión, de todas las religiones, porque como nosotros hemos aprendido a través de las enseñanzas de los padres verdaderos, si no hubiera habido caída, nunca hubieran existido las religiones. Y nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con Hanul Pumunin, sería completamente natural, una relación padre-hijo, basado en una ley, ¿verdad? En la ley celestial.
¿Qué es la ley celestial? Dice el padre Moon en uno de sus discursos, uno muy, hace ya más de 50 años que el padre verdadero lo proclamó, en el año 1972. Dice, la ley celestial se establece cuando el orden se sigue correctamente. Por lo tanto, en la relación entre el sujeto y objeto recíprocos acompañantes, Dios debe estar en la posición de sujeto absoluto. A veces nosotros tendemos a pensar, bueno, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, o yo estoy siguiendo la ley celestial, o yo estoy queriendo cumplir la meta de llegar a ser un hijo verdadero. Ojo, ojo, hay que tener cuidado con esa afirmación porque tenemos que estar seguros que estamos colocando como centro a Dios. ¿Y quién más que la persona que les está compartiendo estas palabras debe en primer término siempre estar reflexionando si lo que hago lo estoy haciendo para satisfacer el deseo de Dios o para satisfacerme a mí, lo cual debe ser incorrecto? Entonces, esto es importante, colocar a Dios en el centro como nuestro sujeto absoluto, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que llevaron todas las personas que han querido ser figuras centrales llamadas por Dios, Moisés, Jesús hace 2000 años, nuestros padres verdaderos, todos los profetas que han sido guiados y escogidos por nuestros padres celestial, por Hanul Pumunin, esas personas han tenido que poner a Dios como centro. Y hoy en este tiempo, a través de las enseñanzas del principio divino, también se nos está pidiendo que nosotros sigamos la ley celestial, ¿verdad? Pues resulta que nosotros en este tiempo estamos siendo testigos del principio de unificación o el principio divino, ¿verdad? Y como lo expresa el mismo Padre verdadero, el reverendo Sammy Amun, señala que el unificacionismo es una enseñanza que expresa la verdad y el amor de Dios. Y su objetivo principal es resolver los problemas sociales y globales, erradicar completamente las ideologías ateas de la tierra y establecer un mundo de libertad verdadera, paz y prosperidad. Entonces, los dos pilares, usted como estudiante del principio divino debe regirse por estos dos pilares, la verdad y el amor, ¿verdad? Y recordemos que el principio divino lo que nos enseña es las reglas y las leyes por las cuales Dios creó el universo. Yo siempre me acuerdo de esta frase cuando la Madre Verdadera en este tiempo nos dice y nos insiste que tenemos que conocer de Dios. Y yo siempre me pregunto, me choca a mí, no en el sentido de que me choque o que yo esté contrario a lo que la Madre Verdadera dice, sino de entender cómo la Madre Verdadera se atreve a decir eso, y la respuesta está en que nosotros debemos conocer cómo Dios trabaja. Y Dios trabaja a través de principios, reglas y leyes que Él mismo estableció. Y en el primer momento, cuando el ser humano empieza a relacionarse con la palabra de Dios, a través de Moisés, vienen las leyes mosaicas y los mandamientos. Entonces quiere decir que Dios se rige por leyes, y en este caso por leyes celestiales, que debemos tener muy claros para conocer de Dios, ¿verdad? Siempre me da esa inquietud cuando la Madre Verdadera dice que tenemos, y lo dice con una convicción, tenemos que conocer de Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer de Dios basado en entender la verdad, el amor y las reglas y leyes por las cuales Dios rige su voluntad, ¿verdad? De eso también es importante ir expresando que en el principio divino, justamente en la caída humana, nos habla de la ley celestial. El término ley celestial en el principio divino aparece justamente en el capítulo 2, justamente que está relacionado con la violación
de la ley celestial. Y por lo tanto también la violación a la libertad que Dios nos otorgó. Y así la palabra libertad, también nosotros debemos entender que Dios nos da la libertad, pero no existe una libertad fuera del principio. Y así la palabra libertad, que a la vez expresa libre voluntad y libre acción, porque lo acompañan esas dos características, pero debido a que la voluntad y la acción, la anterior y posterior, están en una relación de carácter y forma, la libertad perfecta solo es posible cuando estas dos están combinadas. ¿Por qué yo hablo de libertad al hablar de la ley celestial? Porque tenemos la libertad otorgada por Dios para que nosotros podamos ejercerla por nuestra propia voluntad y por nuestra propia acción, ¿verdad? El ser humano tenía esa libertad dentro del principio, pero no existía libertad fuera del principio. Por otro lado, no hay libertad sin responsabilidad. Eso también es muy importante, es un principio fundamental. El ser humano creado de acuerdo con el principio tiene que perfeccionarse, cumpliendo su parte de responsabilidad mediante su propia libre voluntad. En consecuencia, el ser humano, en su lucha por alcanzar el propósito de la creación, siempre trata de cumplir su responsabilidad mediante su libre voluntad y por ello no puede haber libertad sin estar acompañada de responsabilidad. Tenemos la libertad porque Dios quiere que no seamos autómatas, ¿verdad? Como robots, y podemos nosotros recibir las leyes celestiales, recibir los mandamientos de Dios, y nosotros al final somos los que decidimos, pero eso no significa libertinaje de hacer lo que yo quiero, porque Dios me dio ese libertinaje. No, Dios me dio la libertad para que yo por mi voluntad y mi acción me una a esa ley celestial. Y por otro lado, no hay libertad sin resultados reales, porque la libertad siempre demanda resultados sustanciales por los cuales no puede haber libertad sin ellos. Entonces, estos principios son muy importantes de tomar en cuenta, porque justamente en el principio divino, cuando se habla del pecado, en la página 69, da una definición del pecado y que está ligada a la ley celestial. El principio divino define el pecado como un acto de violación de la ley celestial al establecer una condición en la cual se forma una base recíproca con Satán, provocando una acción de dar y tomar. Entonces vean qué curioso, porque ahora en la primera presentación definimos, basado en las palabras del Padre verdadero, que la ley celestial significa poner como centro a Dios, ¿verdad? Como nuestro sujeto principal o nuestro sujeto recíproco. Y ahora leemos el pecado y fue justamente que Adán y Eva establecieron una base recíproca con Satán. Entonces, dependiendo del centro, nuestro centro, nosotros podemos estar practicando la ley celestial o podemos estar violando la ley celestial, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Por eso quería hablarles del capítulo 2, porque el capítulo 2 del principio divino que habla sobre la caída está íntimamente relacionado con la ley celestial, lamentablemente violada y no practicada por los primeros antepasados humanos, Adán y Eva. Y por otro lado, dependiendo de la práctica o no de la ley celestial, el bien y el mal van a estar siempre en ese conflicto y en esa contradicción. Y entonces la historia humana va a estar reflejando acciones buenas conforme a la ley celestial practicada por el ser humano o acciones malas si estamos practicando o violando la ley celestial. Entonces dice el principio divino en la página 67, también en el capítulo de la caída, dice, bien y mal son vistos según la naturaleza del propósito. El bien y el mal
pueden ser los resultados de una misma acción, pero con una dirección y un propósito diferente. Por ejemplo, la ambición, como un aspecto de la naturaleza humana, puede ser visto como una virtud o como un defecto. El propósito de la creación es obtener alegría, y la alegría solo se siente cuando el deseo se cumple. Si el ser humano no tuviera deseo o ambición, no podría tener alegría. Nuevamente ahí podemos ver la importancia de la práctica de la ley celestial y que como consecuencia van a haber resultados si lo practicamos o no lo practicamos. Entonces, los principios que se nos enseñan a través de las palabras de los padres verdaderos nos ponen a reflexionar la situación actual de la sociedad humana. Si la sociedad humana está bien, es porque estamos practicando la ley celestial. Si la sociedad humana está mal, es porque aun cuando se hablen de ideologías, de pensamientos, de políticas, todo lo que se hable en la sociedad humana, si el resultado no es sustancialmente bueno, no estamos ejerciendo correctamente la ley celestial. Y Dios creó este mundo, este universo, para que sus hijos, para que nosotros como sus hijos, practicáramos la ley celestial. Primera ley celestial que debió haber sido practicada por Adán y Eva. Hace un momento acabamos de definir el pecado, que fue un acto de violación de la ley celestial al establecer una base recíproca centralizada en Satán. Así define el principio divino, el pecado. Por lo tanto, la ley celestial que fue violada en el jardín del Edén fue justamente en la práctica del amor verdadero, que se enfoca en preservar la pureza, para que así Adán y Eva originalmente pudiesen casarse con la bendición de Dios como sus hijos y convertirse en un verdadero marido y esposa y producir hijos verdaderos y llegar a ser verdaderos padres. Y luego Adán y Eva debían practicar eternamente la moralidad sexual en la relación de marido y esposa. Más preciosa que la vida misma es practicar la ley celestial de la fidelidad absoluta. Esto fue proclamado por nuestro Padre verdadero en su mensaje número 10 en el año 2006-2008, que fue un periodo en que la familia verdadera estuvo proclamando mensajes de paz. Se me olvidó poner ahí mensaje de paz número 10. El mensaje número 10 y también muchos otros mensajes enfocan en esta ley fundamental que violaron Adán y Eva, que centralizaron su amor no en Dios, sino que lo centralizaron en Satanás. Primero hay una ley celestial antes de recibir la bendición, que es preservar la pureza, y hay una ley celestial después de recibir la bendición, que es la fidelidad absoluta. Y en medio de esto, de esta ley tan fundamental, está el matrimonio, para que vayamos viendo que el matrimonio, y como se enfoca muy fuertemente en nuestro movimiento, promovido por los padres verdaderos, el movimiento de familias verdaderas, el movimiento de la bendición. Así que la bendición de matrimonio forma también parte de esa ley celestial que Dios nos está pidiendo que en este tiempo restauremos el matrimonio y la familia. ¿Qué pasa? Vamos viendo qué pasa por lo contrario. Si violamos la ley celestial, si seguimos pensando que yo puedo ejercer mi vida en la manera en que yo me plazca, ¿qué pasa si yo sigo los pensamientos que hoy en día se promueven en nuestra sociedad, las ideologías que se promueven en la sociedad? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el mismo que ha sido en la historia, el resultado que ha habido en la historia humana, ¿verdad? Como en el caso de Sodoma y Gomorra, y como lo dice Judas en el capítulo único, capítulo 1, versículo del 6 al 7, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pues ahí podemos ver, es muy importante que nosotros podamos ver claramente lo que representa la violación de la ley celestial en el caso de Sodoma y Gomorra, y si no hay que ir muy lejos, en el caso de nuestra sociedad humana, la sociedad humana en la que estamos inmersos hoy, qué está sucediendo con esta ley celestial que fue violada en el principio de los tiempos. Hoy en día el ser humano resquebrajó. Hoy en día los matrimonios están resquebrajados, la institución sagrada está resquebrajada y tiene que venir un bombero a rescatar, a resaltar, y son nuestros padres verdaderos los que nos están enseñando cuál es la forma correcta en que debemos ejercer nuestra vida aquí para sembrar amor y cosechar en la vida, después de la vida, una vida centralizada en el amor de Dios, en el mundo espiritual, en nuestro hogar original. Entonces, otra ley celestial muy importante, ¿verdad? Otra ley celestial muy importante. Está en es una referencia, porque había muchas referencias en el libro sagrado del Chonsongyong, página 276, párrafo 23, dice: la persona que vive inmediatamente por los otros se convierte en el centro. Alguien que vive por los demás gobierna. Quien vive por los otros direcciona, y quien vive más por los otros hereda. O sea, ¿cuál es la base fundamental para gobernar, para direccionar y para heredar a las futuras generaciones? Es la práctica del vivir por los demás, de amar y servir a los demás. Esa es otra ley celestial muy importante, ¿verdad? Jesús hace 2000 años y el testimonio de vida de nuestros padres verdaderos en este tiempo lo han hecho de la misma manera. Y es esta frase que a usted y a mí nos cuesta practicar, y es amar al enemigo, ¿verdad? Esa fue la principal enseñanza que nos dio Jesús hace 2000 años, y la enseñanza que nos da en el testimonio de vida de nuestros padres verdaderos, de amar y perdonar constantemente, amar y perdonar a los que los difaman, de amar y perdonar a aquellos que están constantemente malinterpretando todas las buenas intenciones de nuestros padres verdaderos. Y en el principio divino, en la página 138, en el capítulo de resurrección, se dice: por lo tanto, Dios lleva a cabo la providencia de la resurrección en la etapa de perfección, de tal manera que la gente será justificada cumpliendo su responsabilidad de creer en la nueva verdad que será dada para el cumplimiento del Antiguo y Nuevo Testamento, y sirviendo directamente al Señor. Así pues, esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio, ¿verdad? Justificación por el servicio, ¿a qué? El servicio a los demás. Entonces vean que en esta época, vamos a tratar de silenciar, de silenciar alguna persona que se le encendió el audio. Bueno, entonces vuelvo a retomar: justificación por medio del servicio, ¿verdad? Servir a los demás. O sea, antes se seguía la ley, se obedecía la ley, ¿verdad? Antes se tenía fe, ¿verdad? Era muy importante. Ahora estamos viviendo un tiempo en que yo debo sustancializar mi fe a través de una práctica viva del servicio por el bien de los demás. Vean cómo dice Padre Verdadero: el vivir una vida de servir
es establecer como correcto centro a Dios e ir adelante a partir de allí. En el lugar donde asistimos a Dios. Ok, gracias. Voy a apagarla. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, voy a retomar la presentación. Parece que hubo un problema ahí con se me fue un poquito del internet, disculpen. A ver si se está grabando. Creo que sí, ¿verdad? Se está grabando. Aquí dice, sí, una parte de la pantalla dice grabando récord. Ok, gracias. Muchas gracias, Randall. Ok, entonces dice la ley celestial de servir a los demás, ¿verdad? Como lo mencioné, el vivir una vida de servir es establecer como centro correcto a Dios, ¿verdad? Y en el lugar donde asistimos a Dios hay ley. Pero la forma en cómo asistimos, cómo amamos a Dios, es también a través de amar y servir a nuestros semejantes, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es una ley fundamental. Reflexiones de nuestra sociedad. ¿Hemos violado la ley celestial? La respuesta todos la sabemos, ¿verdad? Millones de personas en riesgo de morir de hambre, una sociedad que constantemente insiste a través de sus pensamientos, a través del egoísmo humano, a través del egoísmo de los líderes y gobernantes también, a veces por el orgullo y la prepotencia de un líder, a veces también por los intereses políticos o económicos, se derrama sangre, ¿verdad? Violación de la ley celestial, de la pureza sexual, de la pureza en el amor antes y después, resultados, ¿verdad? Embarazos no deseados, infidelidades, resquebrajamiento de la institución más sagrada que es nuestra familia. Entonces, esa es la importancia de que seamos conscientes, ¿verdad? Como lo mencionan nuestros padres verdaderos, ¿verdad? La ley celestial está por encima. La ley celestial, si no la practicamos, siempre va a estar presente, ¿verdad? Nada más que hoy, en este tiempo, más que en ninguna otra época de la historia, tenemos la gran oportunidad de conocer la esencia de la ley celestial gracias a las enseñanzas de los padres verdaderos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería entonces el resultado de practicar la ley celestial? ¿Cuál sería el resultado de practicar la ley celestial? Dice el Padre verdadero en varias de sus frases, es por ello que siempre tengo un fuerte deseo de ser la fuente de alegría para Dios, ¿no? Entonces, el Padre verdadero en esa pequeña frase nos dice cuál es el resultado de colocar como centro absoluto de regir nuestra vida, tarde o temprano, es en reconocer el amor, reconocer el corazón, ¿verdad? Porque una de las principales enseñanzas del principio divino es que nos muestra que Dios no es, además de ser un Dios de amor, un Dios de principios, un Dios omnipotente, omnipresente. La esencia que nos enseña el principio divino es que Dios es un Dios de corazón. Y poder conocer el corazón de Dios es el resultado más hermoso que un ser humano, un hijo de una hija verdadero de Dios puede encontrar, ¿verdad? Ese sería el logro que nosotros debemos alcanzar de ser fuente de alegría y orgullo para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y ustedes no querrían ir
con la persona que siempre piense en ustedes, es lo mismo para Dios. ¿Qué es lo mismo para Dios? Ir con la persona o la familia que siempre esté pensando en Él. Por eso en nuestras familias, en nuestros matrimonios y cada uno de nosotros como miembros, seamos miembros solteros o miembros preparándonos, ¿verdad? Debemos hacer que nuestro pensamiento siempre esté con Dios y preguntarse cada día cuánto he ofrecido hoy de tiempo para Dios, ¿verdad? Y ahí está la respuesta de cada uno, que cada uno conoce, ¿verdad? Y en esa manera está también cuánto yo he practicado esa ley celestial absoluta que Dios nos está enseñando en este tiempo. A manera de ocupar a Dios es pensar en Él más que en cualquier otro ser. Palabras del Johnson Young, expresadas por nuestro Padre verdadero, donde el resultado final de practicar la ley celestial es tener una relación viva con Dios, no una relación basada en que yo, si Dios me da esto, entonces yo sigo, si no, entonces no. O sea, una relación condicionada, como hacemos a veces los seres humanos caídos, ¿verdad? Y por otro lado, habíamos hablado de la verdad y el amor, ¿verdad? Un aspecto de la esencia del amor, ¿verdad? El amor, la pureza, ¿verdad? El sexo absoluto, ¿verdad? Es lo que se nos enseña como ley celestial, y el amor, la práctica del amor y del servicio por el bien de los demás. Y habíamos hablado de la otra parte, la otra esencia que se da en el principio divino, que es la verdad. Y recordamos las palabras de Jesús expresadas en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vean qué interesante, que conozcamos la verdad y seamos libres. Muchas de los comentarios de las personas cuando miran a individuos o a familias que están yendo los domingos al servicio dominical, yendo los domingos a su culto o a su práctica, ¿verdad? A guardar, a rendir tributo al día de reposo, ¿verdad? Que hay cada semana. Y otras personas van al estadio o van a pasear y las personas ve esas dos vertientes de formas de vida que las personas practican, y parecería que el que va al estadio a ver un partido de fútbol y no va a la iglesia es más libre que los que van a las iglesias a tratar de buscar, tratar de ir a esa, yo le llamo a las iglesias y a las religiones los hospitales espirituales, porque todos necesitamos ir al hospital para recuperar nuestra relación original con Dios, ¿verdad? Pero resulta que la verdad está ligada a esa libertad basada en la libre voluntad y la libre acción de ejercer la ley celestial, ¿verdad? O puedo yo tener el libertinaje, ¿verdad? De no poner como centro a Dios, ¿a quién estaría poniendo como centro? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. La verdad me hace libre, libre de caer en el pecado, ¿verdad? Entonces, debemos conocer la verdad y por lo tanto debemos conocer, aprender y practicar la ley celestial. Para eso, las palabras del Padre verdadero siempre están enfocadas en que nosotros, para poder ejercer y practicar la ley celestial, tengo que entenderla, tengo que conocerla, tengo que aprenderla y tengo que practicarla. La ley celestial parece como un término muy abstracto, ¿verdad? Y puede continuar siendo abstracto para usted después de esta guía interna, pero dejará de ser abstracto si nosotros practicamos el estudio permanente y periódico de las palabras, de la palabra de Dios y de las palabras de nuestros padres verdaderos, ¿verdad? Dice el Padre verdadero en el Johnson Young:
Las palabras que yo digo no son propias, no son mis palabras, sino las palabras de Dios habladas a través de mí. Donde quiera y cuando quiera que ustedes escuchen estas palabras, su corazón comenzará a conmoverse. Ya qué hermoso este párrafo del Padre verdadero. Qué bonito sería que nosotros constantemente al interactuar con la ley celestial, con estudiar la verdad y el amor expresada por el principio divino, nosotros cada momento que podamos estar interactuando con las palabras de los padres verdaderos, nuestro corazón se conmueva, ¿verdad? Dice el Padre verdadero, el Hondoge, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es el Hondoge? ¿Verdad? Es mi manera de liberar todos los cofres de tesoros acumulados en mi vida, dice el Padre verdadero. Esos tesoros que han estado acumulados bajo indescriptible sufrimiento para la nación. ¿Cuál nación? La nación celestial que los padres verdaderos quieren establecer. Yo estoy dándolos sin excepción a todos. La palabra tiene que ser vendida. Sería un desastre mantenerla para sí mismo. Si ustedes no la venden, deberían darla. Entonces, la importancia del testimonio, la importancia de estar compartiendo las palabras de los padres verdaderos. ¿Qué significa hondoge? Vender la palabra, compartir la palabra, estudiar la palabra, aprender, creer y practicar la palabra. Estar constantemente interactuando para conocer esa ley celestial, para que nosotros lo que estamos conociendo lo hagamos propio. No hacer la ley celestial, la ley de Dios, sino hacer mi ley, la ley celestial, ¿verdad? Y ya casi para finalizar esta guía interna, ¿verdad? Habíamos hablado de la primera y lamentable y fundamental violación de la ley celestial que ejercieron Adán y Eva. No practicaron la pureza sexual antes de recibir la bendición. Se resquebrajó la bendición de matrimonio y por otro lado no se practicó la ley celestial de practicar la fidelidad absoluta de esposo y esposa. Y por lo tanto, la ley celestial de valorizar el matrimonio es una de las leyes celestiales más fundamentales y que están íntimamente ligadas con la restauración del mundo ideal. El matrimonio, dice Padre Verdadero, en sus palabras de su autobiografía, El ciudadano global que ama la paz, en la página 196, el matrimonio es más que la simple unión de un hombre y una mujer. Es una ceremonia preciosa para continuar la obra de Dios creador. El matrimonio es el camino por el cual un hombre y una mujer se hacen uno, crean una nueva vida y establecen el verdadero amor, el amor verdadero. A través del matrimonio se crea un nuevo futuro. Se forman sociedades, se construyen las naciones y el mundo de Dios, de la paz, se realiza con familias casadas en el centro. Es en la familia donde el reino de Dios de los cielos se lleva a cabo. Entonces vean la valorización que da el Padre verdadero al matrimonio y que nosotros podamos hacer lo mismo también, ¿verdad? El propósito de la religión es que todos se transformen en personas de bien y logren un mundo ideal de paz. No importa cuánto se pongan de acuerdo los políticos, ellos no traerán la paz. Una potencia militar formidable no traerá la paz. El punto de partida para lograr la paz es la familia. Ya qué hermosas palabras que nos dan los padres verdaderos. Entonces, para valorizar el matrimonio y la familia representa como la cereza en el pastel de lo que se llama la ley celestial, ¿verdad? ¿Qué significa la ley celestial? Practicar el amor, practicar la verdad, ¿verdad? Eso es muy importante. Practicar el amor y el servicio a los demás, ¿verdad? Hay otros puntos muy importantes de la ley celestial.
en el caso de ser un ciudadano del Chonilguk, un ciudadano del reino de los cielos, no debe tergiversar el uso de los bienes públicos, no debe dañar el corazón de las personas, debe amar a las personas, ¿verdad? Esos son principios fundamentales, no robar, ¿verdad? Está inmerso los 10 mandamientos, no matarás, ¿verdad? Y a veces hasta matamos espiritualmente a un hermano o una hermana. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ley celestial puede ir a favor de nosotros o lamentablemente puede ir en contra de nosotros. Espero de todo corazón que lo que hemos estado compartiendo les sirva a ustedes como reflexión y hayamos aprendido qué es lo que tenemos que hacer para practicar en nuestra vida la ley celestial y alinearnos a esa ley para que nuestra vida sea acorde al deseo de Dios y anhelar que nuestro país pueda constituirse en esa nación celestial que los padres verdaderos están buscando. Porque en este tiempo los padres verdaderos están buscando una nación que practique la ley celestial. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, don Muchas gracias. Fernando.